presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Lucas 23, verso 39 dice: uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Pueden tomar asiento. Dos actitudes frente a Jesús. ¿Cuál es la tuya? Siempre en la Semana Santa hablamos de este pasaje bíblico y se predica sobre este momento cumbre en la vida de Cristo. Sin embargo, hoy queremos reflexionar con ustedes sobre las dos reacciones o actitudes de estos dos ladrones que estaban al lado de Jesús en la cruz. ¿Y por qué pensamos en esto? Porque creemos que estas dos actitudes retratan de manera muy clara la manera en que nosotros nos acercamos a Jesús, o por lo menos reaccionamos frente a Cristo Jesús. Y yo no tengo dudas de que Dios quiere que lo entendamos. Mucha gente no lo entiende, mucha gente lo ve como un hecho tradicional, mucha gente lo ve como parte de una liturgia, de una fecha específica. Pero creo firmemente que es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque al entenderlo vamos a saber cuál es la reacción que nosotros hemos mostrado frente a Cristo. Y número dos, nos dará la oportunidad de corregir si tenemos la reacción equivocada. Quiero contextualizar para aquellos que no conocen la historia bíblica o quizás no la recuerdan. Jesús había sido llevado al Monte Calvario, donde le iban a crucificar por mandato del pueblo y por las autoridades. Y entonces, para aprovechar el momento, también llevaron dos personas. Las crucifixiones eran un método muy frecuente dentro de la justicia romana. Y todas las tierras, todos los pueblos y naciones que estaban bajo la jurisdicción del Imperio Romano, se ejecutaban personas, se llevaban a la muerte personas por sus delitos, a través de esta metodología que era la crucifixión. Y cuando deciden crucificar a Cristo, habían dos personas que estaban para ser crucificados, y en vez de uno llevaron a la crucifixión a tres personas. Estos dos que estaban junto con Cristo eran delincuentes del más alto nivel y estaban condenados a muerte de crucifixión por la gravedad de los hechos cometidos. Jesús fue llevado junto a esta gente porque se quería complacer al pueblo. Hermanos, no siempre los pueblos tienen la razón. No siempre lo que la gente cree en mayoría
es lo correcto. Es más, yo he llegado a la conclusión de que la gente en mayoría generalmente se equivoca porque es muy manipulable. La gente hoy en día es más manipulable que nunca. Las redes sociales son un gran elemento. Por ejemplo, usted proyecta en las redes sociales que fulano, una persona conocida, le maltrató, le hizo un daño y usted se hace la víctima, sale agolpeado y con muchas heridas y con la ropa llena de sangre, y fácilmente todo el mundo se identifica con usted y condena al otro sin escucharlo. Y cuando viene a ver, lo llevan al paredón y nadie sabe la verdad de lo que ocurrió. Simplemente fueron víctimas de una manipulación, porque las multitudes son muy proclives a ser manipuladas. Cristo fue a la cruz por una manipulación de la multitud. Los jerarcas del judaísmo no querían a Cristo, querían la muerte de Cristo y manipularon al pueblo. Lo que ellos no sabían era que estaban cumpliendo con la palabra profética. Lo que ellos no sabían era que Cristo tenía que morir para poder conquistar la redención, la salvación de la humanidad. Y bueno, llevan a Cristo junto a estos dos delincuentes, y es en ese escenario que se da esta conversación que acabamos de citar a la luz del capítulo 23 de Lucas, versos 39 al 42. Aparece aquí el primer ladrón, o como algunos le dicen, el mal ladrón, que representa una de las reacciones frente a Cristo. ¿Qué hace este primero o mal ladrón? Este es un resignado por su maldad. Y antes de humillarse, antes de admitir su culpa, busca compañeros de infortunio. Cuando usted lee las palabras de este hombre comienza diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate. Si tú eres el Cristo, sácanos de aquí. Si tú eres Dios, haz algo por mí, que estoy aquí para ser sacrificado. Porque hay gente que siempre reacciona de esa manera y no le importa si humillan, si hablan feo del otro, porque ellos están centrados en sus propios pensamientos. Este hombre, el primero mal ladrón que estamos señalando, en su interpretación equivocada de la justicia y el amor de Dios, se queja porque su desgracia lo había llevado a ese lugar y él era el único culpable, pero él quería encontrar como a quien echarle la culpa de su maldad. Una de las cosas que hemos estado tratando en el taller del maestro es que si tú quieres gracia y favor de Dios, tienes que aprender a admitir tu pecado. La palabra de Dios dice en Proverbios: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero la gente, con mucha frecuencia, buscamos culpables. Buscamos a quien delegarle la responsabilidad que es de nosotros. Mucha gente dice: yo tengo esta crisis porque no me ayudaron. Mi matrimonio se rompió porque otro vino y lo dañó. Esto me pasó por esto o por aquello, pero fue el otro el culpable. Yo no tuve nada que ver. Y cuando usted analiza bien y cuando usted se adentra en las razones del problema, se va a dar cuenta que los mayores culpables fueron ellos, pero no quieren aceptar su responsabilidad. El que quiere alcanzar favor y gracia de parte de Dios tiene que aprender a humillarse. Si usted quiere que el cielo se le abra, aprenda a humillarse delante del Señor. Si usted quiere que el amor de Dios se derrame como bálsamo sobre su vida, aprenda a decir: Señor, sí, yo soy el responsable. El mal ladrón o el primer ladrón arremete contra Jesús. Y en vez de humillarse o identificarse o solidarizarse con Cristo, primero expresa dudas sobre su deidad, porque para él, si Cristo era Dios,
no debía estar en ese lugar, sino que debía librarse y librarlo a ellos. Mucha gente funciona de la misma manera. Mucha gente ignorando que su única oportunidad de salvación es humillarse ante Dios. ¿Qué hacen? Se empeñan en seguir las indicaciones de su corazón amargado y lleno de frustración. Atrevidamente se atreven a decir cosas como esa, un atrevimiento que es propio de los ignorantes. Quieren trazarle normas a Dios. Hay mucha gente que en vez de buscar el perdón de Dios, lo que quieren decirle a Dios cómo resuelve el problema. No, si Dios existiera, no murieran tantos niños de paludismo. Si Dios existiera, no hubiera tanta maldad en el mundo. Y ese es su discurso. ¿Y por qué tú no te conviertes? No, porque si Dios existiera, Dios debería arreglar el mundo y entonces a ver si yo me convierto. Pero yo quiero decirle a la gente que habla de esa manera, tú lo que eres es un perfecto ignorante. Tú lo que eres es un ignorante que cree que sabe. Y la peor ignorancia es creer que lo sabemos todo. Pablo dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación, el accionar de Dios en favor de la humanidad, parte de un plan donde Cristo es la figura principal. Entonces tú no buscas de Dios, tú no sabes lo que Dios piensa, tú no conoces el carácter de Dios y quieres trazarle a Dios cómo resuelve el problema del mundo. Y yo le quiero decir a todos los amigos que piensan de esa manera, porque yo he tenido unos cuantos casos. Tú lo que eres un perfecto ignorante. Eso se lo dije a un periodista que me cuestionaba y que quiso llevarme a un programa de televisión para ridiculizarme con preguntas como esa. Y me insistía. Finalmente, para hacerle la historia larga corta, terminó convirtiéndose. Aleluya. Porque se dio cuenta que era un ignorante. Si tú no sabes de matemática, no te metas en problemas de matemática. Si tú no sabes de química, no te metas en temas de química. Si tú no sabes de negocio, no te metas en negocio. Zapatero a su zapato, dice un dicho muy popular. Si tú no sabes de salvación, si tú no sabes de teología, si tú no sabes de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha programado para sus criaturas, entonces cállate y acepta tu realidad y ven humildemente pidiéndole a Dios que te ayude y que tenga misericordia de ti a pesar de tu ignorancia. Eso es lo mejor que podemos hacer. Este mal ladrón o primer ladrón, atrevidamente, como todo ignorante, quería trazarle normas de justicia a Cristo. Quería explicarle al Señor cómo es que se guaya el coco. Si tú fueras el Hijo de Dios, yo no estuviera aquí. Es más, tú no estarías aquí. Y tú conoces los planes de Dios. Y tú conoces el pensamiento de Dios. Y tú, como le dijo el Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los océanos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas? ¿Dónde? Dime a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los animales y todo lo que existe? Los monstruos marinos. ¿Dónde estabas tú que te sientes con derecho a cuestionar mis métodos y procedimientos para resolver los problemas de la humanidad? Es que hay gente que en su ignorancia quieren igualarse a Dios. Y quieren trazarle pauta a Dios como hizo este hombre. Injuriaba, dice Lucas, injuriaba a Jesús diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ese es un tipo de reacción frente a Jesús. Gente que no conoce y quiere trazarle pautas a Dios.
gente que no entiende el plan de Dios para la humanidad y quiere trazarle pautas a Dios para resolver los problemas de la humanidad. Gente que no sabe de justicia y mucho menos de justicia divina y quiere determinar cómo Dios puede actuar justa o injustamente. Hermano y amigo que me escucha, yo le digo a la gente, lo que tú no puedas entender sobre el proceder de Dios, simplemente calla y dile: Señor, dame fuerza para yo pasar esto, para yo entender esto, para yo procesar esto. No procure trazarle raya, pautas a Dios. No procure pretender decirle a Dios cómo es que se hacen las cosas. Hay cosas que yo no le he entendido, ni siquiera. No le he entendido en la gente y mucho menos a veces le he entendido en las cosas que me han pasado a mí. A cosas que a veces a uno le pasan y uno no entiende por qué Dios la permitió. Uno no entiende por qué pasó por ese proceso. Pero lo que hemos adquirido un poquito de experiencia en Dios, nos llevamos de lo que dice la palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Qué significa eso? Yo no sé para dónde me lleva esto, pero yo sé que Dios está en control de mi vida y como Él quiere mi bien, yo estoy seguro de lo que me va a pasar es bueno. Yo no sé si tú estás entendiendo eso. Yo no sé para dónde me lleva la pandemia, pero yo sé que Dios hará que esto sea para mi bien. Yo no sé a dónde me va a llevar esta crisis, pero yo sé que Dios lo ayudará para que sea de bendición para mi vida. Tienes que llenar tu boca de palabra de fe, de palabra de confianza, de palabra de conocimiento en Dios, de que nada de lo que está pasando en tu vida está fuera del control de Dios. Porque la palabra lo dice. A los que aman a Dios, los que están comprometidos con Dios, no saben a veces por qué pasan las cosas, pero están seguros de que será para bendición. Tengo que avanzar porque estos cultos express no dejan que uno predique largo. Este mal ladrón adopta esa actitud que es muy triste. Y él representa el prototipo de los que quieren trazarle pautas a Dios. Los que se desaniman porque Dios no hace las cosas como ellos quieren. Los que viven amargados por sus penurias, por sus fracasos. Los que viven atribulados por las situaciones que hay alrededor de su vida. Pero lejos de venir humilladamente delante de Dios, lo que hacen es que se llenan de soberbia y de rebeldía porque quieren imponerle a Dios hasta la solución de sus problemas. Si tú eres ese tipo de gente, si tú has reaccionado frente a Dios de esa manera, yo te digo, arrepiéntete en esta hora. Porque si sigues por ese camino no vas a ningún lado. El infierno te va a estar esperando, la muerte te va a estar esperando. No podemos tener ese tipo de actitud frente al Señor. El segundo o buen ladrón, el colega del otro, que era tan malo como el primero, tiene una reacción diferente. Él tiene una reacción conciliadora. Y en el verso 40 le dice, reprendió, así lo dice Lucas. Respondiendo el otro, reprendió, amonestó al ignorante. Al rebelde le dice, pero muchacho, tú eres loco. Así lo hubiéramos dicho en dominicano. Reprendió al otro y le dice, ¿ni aún temes tú a Dios? Ni siquiera en esta condenación temes a Dios. Porque uno asume que cuando la gente está pasando el momento difícil debe humillarse, ¿verdad? Se supone que cuando tú tienes la gran necesidad, tú debes bajar las armas y humillarte. Pero hay gente que no, hay gente que lo que hacen es que se ponen peores, rebeldes. Y este buen ladrón o segundo ladrón le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y le dice, nosotros nos merecemos lo que estamos pasando. Nosotros
estamos en el lugar que debíamos estar por nuestros delitos. Nosotros tenemos razón para estar en esta cruz. Pero este no tiene falta. Este es el Señor. Y ha dado evidencias de que ha venido de parte de Dios. Porque, hermanos y amigos, hay gente que se hacen los ciegos para no ver lo que está frente a sus ojos. Pero la obra de Dios en la vida de la gente siempre queda claramente evidenciada a través de lo que Dios hace en la gente, como pasó con Cristo. ¿Quién no se había enterado de que Cristo había sido una bendición para el pueblo? ¿Quién no se había enterado de los milagros y las sanidades? ¿Quién no se había enterado de los milagros y las transformaciones en la vida de millares de personas en solo 3 años? Todo el mundo sabía. Todo el mundo se había enterado. Por lo tanto, no es verdad que ese primer ladrón no se había enterado de la obra restauradora de Cristo. Por eso el segundo ladrón lo confronta, lo reprende y le dice: nosotros estamos aquí porque no merecemos estar aquí. Pero Jesús no merece estar aquí. Jesús lo único que ha hecho es bien. Y por eso adopta la actitud correcta frente al Señor y le dice: Señor. Y yo me imagino que Lucas quizá no lo relató, pero yo le hubiera añadido, y esto es especulación mía: Señor, no le haga caso a este loco viejo. Señor, no le preste atención a este disparatoso, a este rebelde. Y entonces le dice su petición: Señor, nosotros a la verdad justamente padecemos. Justamente, pero yo te pido, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Aleluya. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. A mí me llama la atención la expresión de este segundo ladrón. ¿Usted sabe por qué? Porque este ladrón, él no está apelando que haya salvación para él como tal. Él sabe que él es malo. Y yo creo que el que quiere conseguir algo de Dios, lo primero que tiene que saber es que es malo. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. No hay nadie bueno. Nadie bueno. Yo se lo repito a la gente y se lo digo al mundo: no hay nadie bueno. Pero pastor, y entonces la gente que está en la iglesia está llena de malos arrepentidos. Gente mala que entendió que era mala y humildemente le pidió a Dios que lo perdone, y hoy está sirviéndole a Dios agradecido de la misericordia y el amor del Dios Todopoderoso. Pastor, eso está de más decirlo. Digo, no, hay que insistirlo. Porque una de las cosas que la gente asume es que uno es bueno. No, no somos buenos. Nadie es bueno. Yo no me considero bueno. Una vez un amigo se me acercó y me dijo: yo quisiera ser como tú, porque tú naciste en un hogar cristiano. Para ti siempre ha sido fácil ser cristiano. Pero yo, de donde yo vengo, muchacho, si te cuento, tú lloras. Yo nací en el infierno y Satanás es papá y mamá. Así que yo nunca podré ser igual como tú. Digo yo, tú porque no conoces lo mío. Tú no sabes todo lo que el diablo ha ministrado a mi mente. Dice un dicho: el corazón del ñame o de la uyama lo conoce el cuchillo. Es decir, a veces la gente nos ve cambiadito con trajecito, con colbatica. Aquí alabando al Señor, levanto mis manos. Y la gente cree que uno tiene aureola.
y que tiene dos aletas blancas, que uno vive metido en el cielo y que a veces baja para acá, para la tierra. No somos buenos. Lo que pasa es que Cristo entró a nuestra vida y hemos decidido rendirnos a Él. Y hoy le servimos a Él. Y no pecamos porque no queremos romper nuestra relación con Él. Los pensamientos vienen, las oportunidades llegan. Todos tenemos oportunidades de pecar. Todos tenemos oportunidades de hacer lo malo. Todos tenemos la oportunidad de fallarle a Dios. Pero hemos decidido humildemente, reconociendo nuestras limitaciones, pedirle al Señor que nos ayude, y con la ayuda de su Santo Espíritu estamos de pie. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir: gloria a Dios, por su misericordia estoy de pie? Este segundo ladrón reconocía su maldad, su pecado, y le dice al Señor: yo no puedo pedirte mucho porque yo no califico. Solo te pido que te acuerdes de mí. Aleluya. Si tú te acuerdas de mí, dignificarías mi vida. Si tú te acuerdas de mí, por lo menos algo bueno habrá pasado con esta vida tan terrible, tan difícil que yo he vivido. Una reacción humilde, sincera, como Dios espera de todo el que se acerca a Él. Hermanos y amigos que me escuchan, Dios sabe todo lo que nosotros hemos hecho y todo lo que nosotros hemos pensado. Dios sabe todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has pensado, en todo lo que tú eres fuerte y en todo lo que tú eres débil. Dios sabe todo. Dios nos conoce a nosotros mejores que nosotros mismos. Dios sabe lo bueno o lo malo que somos. ¿Qué espera Dios? Que vengamos con sinceridad delante de Él. Dios espera que tú vengas tal como soy, Señor. Aquí estoy, yo soy esto. No le venga con engaños a Dios. No le venga con fachadas a Dios. No le venga con manipulación a Dios. Ven sincero, el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Tú eres hablador y mentiroso, ven, dile: Señor, tú sabes que la lengua mía es ligera. Pastor, ¿por qué me va a llevar a decir cosas feas de mí? Pero si hay cosas feas, dísela. Dísela. Señor, soy mentiroso. Señor, me gusta hablar de la gente en su ausencia. Señor, soy altivo y orgulloso. Díselo al Señor. Quizás a mí no me lo diga porque te voy a mirar mal. Pero al Señor le podemos decir cualquier cosa. Quizás no se lo puede decir al hermanito porque el hermanito tiene otra debilidad y es que habla mucho. Y si tú le confiesas tu falta, ¿se recuerdan del cuento de los 3 pastores? Fueron 3 pastores y que a un retiro porque se sentían mal delante de Dios por problemas que tenían. Y hay uno que va y le dice: yo he venido a este retiro porque decidí abandonar todo el ministerio porque yo he sido un adúltero. Y yo quiero que Dios me restaure. Y ya yo no pienso nunca más ser un pastor. Yo lo que pienso es que el Señor tenga misericordia y me salve y me saque de este pecado que le he escondido a la gente, pero ya no puedo con esto. Bueno, se confesó y todo el mundo dijo: está bien, vamos a orar por ti. El segundo va y dice: necesito que oren por mí. ¿Por qué? Yo tengo un problema, me gusta el dinero. Y cuando los hermanos se descuidan, yo cojo unos chelitos de la iglesia. A veces me entregan un diezmo para yo entregarlo a la tesorería de la iglesia y me quedo con ellos porque lo uso, porque tengo necesidades. Y ya yo no quiero que Dios, yo no quiero seguir en esta falta. Oren por mí. Bueno, ya hay 2 que han confesado y se levanta el tercero y dice: bueno, aquí hay un problema muy serio. Le dicen: ¿qué pasa? El pecado mío es que a mí me gusta hablar. Todo lo que ustedes han dicho aquí
se va a saber. Así que si ustedes no oran fuerte, aquí va a haber un problema. A veces no podemos sincerizarnos con la gente y aprendemos a vivir de apariencias, de poses, de fachadas que no tienen conexión con nuestra realidad. Y creemos que con Dios podemos bregar de esa manera. Yo he venido a decirte en esta hora, Dios quiere gente sincera. Gente que le diga, tal como soy, vengo a ti. Tal como soy, estoy frente a ti. Tal como soy, con todas mis cargas, me presento delante de ti. Estoy desnudo frente a ti, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Si hacemos eso, Dios va a trabajar con nosotros. Este hombre le dijo, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. ¿Y cuál fue la sorpresa? Jesús reaccionó y le dijo, muchacho, te digo en esta hora, por tu reacción, por tu actitud frente a mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, gloria a Dios. El amor y la misericordia de Dios nos sorprenden. El amor y la misericordia de Dios escapan a nuestras expectativas, van más allá. Ese hombre no esperaba esa respuesta de Cristo, pero Cristo lo sorprendió. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no tomó clase de nuevos creyentes. Ese hombre no asistió durante 5 años a la iglesia. Ese hombre ni siquiera pudo ser bautizado en las aguas. Porque su humillación, su sinceridad delante de Dios, su transparencia y humildad al venir delante de Cristo, le dio el derecho de alcanzar el reino de los cielos. Aleluya, aplaude fuerte porque eso es así. Eso es así. Quiero concluir con un par de ideas. ¿Con cuál de las dos opciones te identificas tú? ¿Tú te has convertido en un rebelde porque quieres que Dios actúe conforme a tus criterios? ¿O eres de los que reconocen sus errores y con humildad de corazón están postrados ante el Señor? ¿Dónde te ubicas tú? ¿Estás tú como el mal ladrón o el primer ladrón? ¿O como el segundo o buen ladrón? ¿Cuál es tu reacción frente a Cristo? ¿Cuál es tu posición? La verdad es que hay muchas cosas que pasan en el mundo para la cual no tenemos explicaciones. Pero ninguno de nosotros puede negar que Dios es más grande que nosotros y merece nuestro respeto, aunque no entendamos muchas cosas. Respete a Dios aunque usted no entienda. Ame a Dios aunque usted no entienda. ¿Por qué, pastor? Porque precisamente eso es fe. Y se confirma la palabra de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Usted entendió eso? Eso no lo dijo Pablo ni lo dijo Pedro. Cristo mismo dice eso. El que cree tiene vida eterna. El que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios no te va a dar todas las explicaciones que tú quisieras. Dios no te la va a dar. Y te voy a decir algo más. Tampoco creo que si te la diera, tú la vas a entender. ¿Usted entendió eso? Se lo voy a repetir. Dios no nos va a dar todas las explicaciones que nosotros queramos. Si Dios te dice, el año que viene, para esta fecha, hoy tú no tienes para comer, y el año que viene para esta fecha, tú tendrás tanto dinero que estarás aburrido de los cuartos que tienes y no haya qué hacer con ellos.
Si el Señor te dice una palabra como esa, tú te pones contento, pero lo primero que tú empiezas a pensar, ¿cómo? ¿Será posible? Porque nosotros tenemos limitantes. Nosotros tenemos limitantes para entender. Tu matrimonio está destruido, tu esposo se fue con otra mujer y el Señor te dice, yo voy a restaurar tu matrimonio y mañana, el año que viene para esta fecha, tú estarás embarazada de un nuevo niño, de tu esposo, ese que se fue con otra y está por ahí en el mundo, y ustedes los dos servirán al Señor y vendrán a presentar ese niño a Cristo al altar de la iglesia. Usted puede tener 10 años en la iglesia y usted comienza, Señor, yo te creo, pero ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y eso lo repetimos, pero no lo entendemos. Eso lo decimos, pero no lo entendemos. Jesús, el Señor le dice al pueblo de Israel, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? ¿Habrá algo que escape a mi poder? Aleluya. Pero nosotros queremos entender. No, se necesita fe. Se necesita fe. ¿Sería posible que Dios te sanara? Sí, Dios sana. Pero se necesita fe. ¿Será posible que Dios cambie mi vida? Sí, Dios cambia todas las vidas. Pero tienes que creer, no entender. ¿Por qué? Porque un matrimonio, yo conocí el caso de un matrimonio que se rompió y estuvo destruido 10 años. 10 años. Eran cristianos. Satanás se metió, el hombre se metió en negocio, se olvidó de la iglesia, se metió en negocio y con los negocios vino la debacle espiritual. Se apartó de la iglesia y después que se apartó de la iglesia, entonces vino una tercera persona, se involucró con otra mujer que no era su esposa. Un desastre. Se divorció de su esposa, abandonó a sus hijos, se fue a otro país, rompió y se terminó eso. Y la hermana era una mujer de fe. Y la hermana dijo, en oración el Señor me dijo que restauraba mi matrimonio. Pasó el primer año y le decían, tú eres joven todavía, tú te ves bien, tú puedes tener otra pareja, tú puedes resolver tu vida. El Señor me dijo que me iba a restaurar mi matrimonio. Pasó el segundo año. Tú reacciona, entierra ese muerto y bota la llave. No, el Señor me dijo que Él iba a restaurar mi matrimonio. Pasó el tercero, el cuarto, el quinto año. Solamente llegaban las noticias, cómo ese hombre estaba llevándose el mundo por delante. Como en el octavo año llega un día la noticia, el demonio que era tu marido se reconcilió con el Señor. En ese país donde se fue, allá Dios mandó a alguien a predicarle. Bueno, se convirtió, pero eso no quiere decir que nada. A los pocos meses ese hombre estaba tocando la puerta de esa mujer. Perdóname, recíbeme. Después era ella que no quería abrirle. Señor, ha pasado tanto tiempo. Yo no sé dónde se ha metido en el lodo cenagoso del pecado y yo aquí pura, limpia y santa. Después de unos meses, casi un año, el Señor le dice, prepárate para recibirlo. Yo lo limpié. No tengas temor. Pastor, eso usted se lo inventó, eso tiene nombre y apellido y quizás me están escuchando. Dios hace cosas increíbles y yo no sé cómo Dios la va a hacer, no sé qué procesos, qué metodología, qué circunstancia Dios va a traer, qué milagros, qué señales portentosas Dios va a hacer, yo no lo sé. No juzguemos a Dios, no le tracemos pauta al Señor, solamente debemos creer.
Dios no nos dará todas las explicaciones, pero tampoco si la diera la vamos a entender porque nosotros no somos Dios. Si crees, tiene vida eterna, aunque no crea, aun cuando no creas, pero si te rehúsa, no solo te irá mal, sino que también la ira de Dios estará sobre ti. La palabra de la carta a los Hebreos es muy oportuna también para citarla, y con esto voy terminando. Si quieres acercarte a Dios, tienes que creer. Si quieres llegar a Dios, no hay otro modo si no comienzas con un ejercicio sincero de humillación y de fe en el Señor. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. En segundo lugar, dependiendo de nuestra actitud ante Dios, vamos a tener su favor y respaldo, recibiremos su indiferencia, quedando a merced del diablo y de los demonios. Y eso es importante que lo tengamos presente. Es un error pretender imponerle a Dios fórmulas, soluciones. Dios nos ama y quiere darnos lo mejor, pero tenemos que poner fe y confianza en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creado al unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es tu actitud frente a Jesús? ¿Tú eres un sabelotodo rebelde? ¿Tú eres uno que crees que tu opinión tiene que ser aceptada en el cielo? ¿O tú eres uno como el publicano de la historia de Cristo, que entró al templo y solamente decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador? Dios no quiere nada con los altivos. Dios acepta al humilde. Y dice el salmista, al altivo lo mira de lejos. Si tú quieres que el cielo se abra a tu favor, ven humildemente delante del Señor. Y se lo digo a los amigos, pero también se lo digo a los cristianos. Hay muchos cristianos, a veces yo veo a algunos cristianos orando, dándole órdenes a Dios. Señor, tú tienes que hacerme. Señor, tú tienes que buscarme el dinero de la casa. Señor, tú tienes. Señor, por favor. Señor, si tú quieres. Señor, ten misericordia. ¿Cuál es nuestra actitud delante del Señor? ¿Cuál es nuestra reacción frente a Cristo? ¿De altivez o de humillación? ¿De orgullo y fanfarronería o de sinceridad? ¿Cuál es tu reacción frente a Cristo? ¿Cuál es tu posición frente al Señor? ¿Cuál es tu actitud frente al Cristo crucificado? ¿Te humillas o lo rechazas? ¿Lo reconoces como Dios o lo descalifica para ayudarte? ¿Cuál es la tuya? Mi consejo es que sea como la del buen ladrón, para que le digas al Señor, acuérdate de mí. Y yo estoy seguro que el Señor te dirá como le dijo, hoy la salvación llegará a tu vida. Hoy la restauración llegará a tu vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios nos ayude. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo.
Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.